Bienvenidos una vez más al curso de español para lusohablantes. Soy Esther Karina para quien no me conoce y para los demás hoy tenemos contenidos nuevos. Son dos. Vamos a ver los demostrativos y también la diferencia entre muy y mucho. Así que empezamos. El primer tema del día de hoy es los demostrativos. ¿Y qué son los demostrativos, profe? Pues son deícticos. Deícticos. ¿Y qué son deícticos, profe? Ok. Bueno, los deícticos son elementos que sirven para señalar a una persona, a un lugar e incluso un tiempo, ¿vale? Entonces, los demostrativos, al ser elementos deícticos, sirven para señalar cosas en relación con tres localizaciones diferentes. Aquí, ahí y allí, ¿vale? Entonces, vamos por partes. El aquí denota cercanía con el hablante. Cercanía viene de cerca, que es un adverbio que significa próximo, ¿sí? Cuidado, no experto y ni mucho menos pierto, ¿sí? Es cerca. Por lo tanto, el aquí va a denotar cercanía con el hablante, con la persona que habla. Como en el ejemplo, este coche. El coche está cerca de la persona que está hablando. Este coche. El ahí denota cercanía con el oyente, con el interlocutor, ¿vale? Como en el ejemplo, ese coche, ¿sí? Ahora, el allí denota lejanía, que es lo contrario de cercanía, ¿vale? Viene de lejos, lejos, distante. Entonces, el allí denota lejanía tanto del hablante como del oyente, ¿vale? Como en el ejemplo, aquel coche, ¿sí? Entonces, recuerden, los demostrativos van a señalar cosas en relación a tres localizaciones diferentes. Aquí, ahí y allí. Ahora, vamos a ver primero la forma de los demostrativos. Empezamos con los demostrativos masculinos. Empezamos con el singular. Este, ese y aquel. Ejemplos. Este coche, ese coche, aquel coche. Ahora pasamos al plural. Estos, esos y aquellos. Ejemplos. Estos coches, esos coches, aquellos coches. Cuidado con el plural. ¿Por qué? Porque en portugués lo que hacen es simplemente agregar una S a los demostrativos singular. Pues no, en español no se agrega una S. El demostrativo singular masculino en español es este y su plural estos. ¿Sí? El segundo es ese y su plural esos. Y el tercero aquel y su plural aquellos. No se olviden, no confundan. Es un error bastante frecuente que cometen los lusohablantes. Ahora pasamos a los demostrativos femeninos. Singular. Esta, esa y aquella. Ejemplos. Esta casa, esa casa, aquella casa. Ahora pasamos al plural. Estas, esas y aquellas. Estas casas, esas casas, aquellas casas. Con los demostrativos femeninos, ustedes no tienen mucha dificultad. Solo hay que recordar que esa, es ese
y esa, solamente hay una S. Recuerden que el dígrafo SS en español no existe, ¿vale? Pues bien, ahí tienen los femeninos, los masculinos y los femeninos. Ahora vamos a ver los neutros, que son esto, eso y aquello. Y solo, porque son neutros, no tienen desinencias de género, ¿vale? Ni de número. Entonces recuerden, esto, eso y aquello. Como en el ejemplo. Esto es un bolígrafo. Eso es una goma. Y aquello es un lápiz. ¿Vale? Ya vamos a ver. Ahora, esto que acaban de ver son sus formas, tanto de los masculinos, los femeninos y los neutros. Ahora vamos a ver sus usos. Como han podido ver, los demostrativos pueden ser masculinos, femeninos y neutros. Las formas masculino y femenino concuerdan en género y número con el sustantivo al que se refiere, ¿ok? Por ejemplo, masculino singular, este coche. Si quiero decir plural, será estos coches. Femenino singular, esta casa. Plural, estas casas. Como pueden ver, entonces estas formas del masculino y del femenino concuerdan en género y número con el sustantivo. Ahora, las formas neutras son neutras, por lo tanto no concuerdan con el sustantivo. ¿Cuándo se van a usar? Primero, cuando queremos señalar algo que no sabemos su nombre. Por ejemplo, ¿qué es esto? Es un bolígrafo. Bueno, un bolígrafo digital, pero es un bolígrafo. ¿Ok? Entonces, queremos señalar algo y no sabemos su nombre, vamos a utilizar aquí la forma neutra, ¿sí? También vamos a utilizar la forma neutra cuando no importa el nombre. Por ejemplo, una mamá encuentra a su hijo haciendo una travesura y la mamá lo grita y le dice: niño, eso no se hace. No importa lo que está haciendo el muchacho, ¿sí? No importa. Ahí, en ese caso, vamos a utilizar la forma neutra. Niño, eso no se hace, ¿vale? También vamos a utilizar la forma neutra cuando no hablamos de un objeto concreto, ¿sí? También puede ser un hecho o algo que alguien ha dicho. ¿Qué sé yo? Ha venido un amigo de vacaciones y me ha llamado por teléfono y me ha dicho que tiene algo para entregarme. Este amigo pasa el tiempo y no me lo entrega. Entonces me encuentro, qué sé yo, a la novia o al esposo o a la hermana y le digo: oye, dile a Roberto que me mande aquello que me prometió, ¿sí? Entonces, como la chica no sabe qué es lo que le trajo el tal amigo, entonces utilice en ese caso un pronombre neutro. Dile a Roberto que me mande aquello que me prometió, ¿vale? Entonces, ahí vamos a utilizar la forma neutra. Recuerden, cuando queremos señalar algo que no sabemos su nombre, cuando no importa su nombre y cuando no hablamos de un objeto concreto. Ahora, presten atención. Los pronombres neutros no se usan para hablar de personas, ni tampoco nunca acompañan a un sustantivo, ¿vale? Son pronombres, nunca y van solos, ¿ok? Van siempre solos. No se olviden. Los demostrativos, como les había dicho, señalan cosas en relación a 3 localizaciones diferentes. Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Aquí, que es cerca de la persona que habla, ahí es una distancia media, es la distancia que hay entre la persona que habla y su interlocutor, ¿no? Y allí, que es
lejos, una distancia lejana, está lejos. Entonces, como ustedes pueden ver en la pizarra, tenemos aquí cerca, tenemos los demostrativos, estos, masculino, estas, femenino, y esto que es neutro. Después, al lado tenemos los de distancia media, ahí, ¿sí? Masculinos. Esos, femenino, esas y neutro, eso. Ahora los de distancia lejana, que está lejos, ¿sí? Masculino, aquellos, femenino, aquellas y neutro, aquello, ¿vale? Entonces, recuerden las 3 distancias, ¿sí? Aquí, ahí y allí. Ahora, miren el ejemplo. Cerca, este coche. Ahí, distancia media, ese coche. Y allí, distancia lejana, lejos, ¿no? Aquel coche, ¿vale? Entonces, grabado, memorizado, esto es importante porque lo van a necesitar para hacer las tareas, ¿vale? Ahora, esa distancia puede ser espacial y puede ser temporal, ¿ok? Vamos primero con la distancia espacial, ¿sí? Si yo digo, esta comida está exquisita, exquisita en español significa de un refinamiento, de un gusto extremo, ¿no? Un sabor agradable. Entonces, significa todo lo contrario del portugués, ¿no? Bueno, entonces, si yo digo, esta comida está exquisita, el espacio es de la persona que habla, de la primera persona, ¿no? Esta comida está cerca de la persona que habla. El espacio es de la primera persona. Yo, también puede ser nosotros, ¿no? Ahora, si yo digo, encuentro con alguien y le digo, ¿dónde has comprado esos zapatos? Esos zapatos. El espacio es de el interlocutor, de mi interlocutor. ¿Qué puede ser? Tú, si es informal, usted, si es formal, vosotros en plural, si es informal, y ustedes en plural, si es formal, ¿ok? En América puede ser ambos. Entonces, ¿dónde has comprado esos zapatos? El espacio es de mi interlocutor, ¿ok? No se olviden. Ahora, estoy hablando con alguien y yo digo, aquella chica que está caminando por el pasillo es alemana, ¿sí? Entonces, aquí, si yo digo, aquella chica, y estoy con alguien, hablando con alguien, ahí la distancia, ¿no? El espacio está lejano, es lejos de la persona que habla y de su interlocutor, ¿ok? No es diferente del portugués, es bastante parecido, pero yo sé que en algunos casos la persona no sabe cuándo utilizarlo. Pues bien, en español van a tener que saberlo para que puedan realizar las tareas y también para hablar bien, ¿vale? Entonces esta es la distancia espacial. Pasamos a la siguiente. La distancia temporal se refiere al pasado, al presente y al futuro. Es un contenido bastante intuitivo, pero aún así se lo voy a dar para que les quede más claro, tanto en español como en portugués, ya que en las dos lenguas los usos son bastante parecidos, ¿ok? Entonces, vamos primero con los demostrativos que indican distancia cercana, ¿vale? Que son estas, estos y estas. Estos demostrativos que indican distancia cercana se refieren a un pasado reciente, a un presente y a un futuro cercano. Presten atención a los ejemplos que están en la pizarra. A un pasado reciente. Esta mañana no he desayunado. ¿Sí? A un presente. Ahora,
en estos momentos tengo que marcharme, tengo que irme. ¿Ok? Ahora, a un futuro cercano. En este fin de semana me voy de vacaciones. ¿Ok? Entonces, recuerden, para referirme a un pasado reciente, a un presente y a un futuro cercano, utilizo los demostrativos que indican distancia cercana. ¿Ok? Ahora pasamos a los demostrativos que indican distancia media. ¿Y qué son? Ese, esa, esos y esas. ¿Ok? Muy bien, con estos demostrativos nos vamos a referir a un pasado y a un futuro ya no tan cercano. ¿Sí? Un pasado o un futuro un poco más lejano. Un poco, no es completamente lejano, es un poco lejano, ¿vale? Presten atención a los ejemplos. No sé la explicación porque ese día falté a clase. ¿Sí? No sé la explicación por qué ese día falté a clase. Ahí me refiero a un pasado no tan cercano. Ahora, a un futuro igual no tan cercano. Para esas fechas en portugués sería datas, ¿ok? Para esas fechas ya habremos llegado. Para esas fechas. ¿Se dan cuenta? Pues ahí utilizamos los demostrativos que indican distancia media. ¿Ok? Ahora, los demostrativos que indican distancia lejana, sí, distancia lejana, se van a usar para referirse al pasado lejano, pasado muy, muy lejano, ¿ok? Y los demostrativos, ustedes ya saben, son aquel, aquella, aquellos y aquellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de los derechos de las mujeres del siglo pasado y decimos una frase como esta. En aquella época las mujeres no tenían derechos. En aquella época, claro, porque estamos hablando del siglo pasado. ¿Ok? Otro ejemplo. Un señor mayor, una persona viejita, ¿sí? Está recordando sus años de juventud y dice, aquellos años eran maravillosos. ¿Sí? Ahí también evoca un pasado lejano. Por lo tanto, también va a utilizar un demostrativo que indica lejanía, que indica distancia lejana, ¿vale? Y bueno, y ahí está todo el contenido que ustedes tienen que saber sobre los demostrativos. Que les quede claro que los demostrativos siempre van a indicar una distancia, sea esta espacial o sea temporal, ¿sí? Una distancia cercana se indica con los demostrativos este, esta, estos y estas, y también puede ser con el neutro esto. Una distancia media, ¿no? Para una distancia media se usan los demostrativos ese, esa, esos, esas o eso, el neutro. Y para una distancia lejana se utilizan los demostrativos aquel, aquella, aquellos y aquellas. ¿Vale? Entonces, resumido el contenido que les he dado, ahora sí pasamos al segundo tema del día de hoy. La diferencia entre muy y mucho. Presten bien atención porque los lusohablantes suelen solamente utilizar el mucho, ya que en portugués solamente existe el muito. Pero en español existe el muy y existe el mucho y se usa en situaciones diferentes, ¿ok? Vamos a centrarnos primero en el muy, ¿sí? Entonces, el muy es un adverbio y como es un adverbio, él modifica a un adjetivo y a otro adverbio y solo, ¿ok? Entonces recuerden, el muy modifica a un adjetivo y a otro adverbio,
Vamos a empezar, ejemplos, les voy a dar varios ejemplos, con adjetivos, ¿ok? Entonces tenemos muy guapa, que la persona físicamente bonita, ¿ok? Muy delgada, delgada, lo contrario de gorda, ¿sí? Muy delgada. Muy cursi. Cursi es la persona, qué sé yo, que pretende ser elegante y refinada y no lo consigue, ¿sí? También puede ser una cosa que con apariencia de riqueza y sin embargo de extremo mal gusto, ¿vale? Entonces, cursi. En portugués, creo, por lo menos en portugués de Brasil, existe la palabra cafona. Es exactamente ese significado, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, muy cursi. Otro ejemplo, muy estúpido, que es igual que en portugués. Muy inteligente, ¿sí? Muy egoísta, muy sincera, muy bella, ¿ok? Entonces ahí tienen bastantes ejemplos con el muy al lado de un adjetivo. Ahora vamos al muy cuando funciona como adverbio, ¿sí? Entonces tenemos muy cerca, que ya lo hemos visto, recuerden cerca cuando hemos visto los demostrativos, muy cerca, muy lejos, ¿sí? Muy tarde, muy bien, muy mal, muy deprisa, ¿sí? Muy despacio, muy despacito. Recuerden la canción, despacito. Muy despacio, ¿sí? Muy lentamente. Son sinónimos, ¿vale? Entonces ahí ustedes tienen ejemplos cuando el muy está al lado de un adverbio. Entonces, no se olviden, el muy va siempre con un adjetivo y con un adverbio, ¿vale? Ahora pasamos con el mucho. El mucho puede ser un adjetivo y también puede ser un adverbio, ¿sí? Y ahí es donde se les complica un poquito porque como puede ser dos cosas a la vez, en su cabeza se les hace un lío, ¿no? Una confusión. Pero tranquilos, no es tan difícil, ¿vale? Cuando el mucho cumple la función de adjetivo, modifica un sustantivo, ya que el adjetivo solo puede modificar un sustantivo, ¿vale? Y como modifica un sustantivo, tendrá que concordar con este en género y número. Por lo tanto, cuando mucho cumple la función de adjetivo es variable, ¿vale? Miren los ejemplos en la pizarra. Mucho dinero, mucha plata, muchos dólares, muchas libras. Como se pueden dar cuenta, ahí el mucho está variando. ¿Por qué? Porque está al lado de un sustantivo y el sustantivo manda, el sustantivo da la orden, ¿sí? Y aquí el adjetivo, pobrecito, tiene que concordar con el sustantivo. Todo lo que el sustantivo diga es el adjetivo obedece, ¿ok? Pues bien, entonces recuerden, cuando el mucho cumple la función de adjetivo, varía. Ahora, el mucho también puede ser un adverbio. Y cuando cumple la función de adverbio, pues es invariable, ya que el adverbio es una palabra invariable, tanto en español como en portugués, ¿ok? Y cuando cumple la función de adverbio, modificará a un verbo, siempre a un verbo, ¿vale? Bueno, no siempre, hay unas excepciones que ya las vamos a ver ahorita. Pero bueno, generalmente cuando el mucho cumple la función de adverbio, modifica al verbo, ¿vale? Por ejemplo, duermo mucho, como mucho, leo mucho, estudio mucho. ¿Ok? Ahí no ha variado porque está modificando al verbo. Ahora, esas son las reglas generales de la utilización del muy y del mucho. Vamos a ver, solamente hay una excepción a estas reglas generales, ¿vale? Cuando aparezcan los comparativos mejor y peor, mayor y menor, antes y después,
más y menos, que son adjetivos y adverbios, los 4 primeros son adjetivos y los 4 últimos son adverbios. Cuando aparezcan estos comparativos, será el mucho quien los modifique, ¿vale? Y no el muy, ¿sí? Con estos 8 comparativos será el mucho, recuerde. Por lo tanto, será mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor, mucho antes, mucho después, mucho más y mucho menos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos resuelto los contenidos de muy y mucho. Ahora vamos a ver unos ejercicios para que quede más claro este contenido, ¿vale? En la pizarra tienen 10 ejercicios. Les recomiendo que paren el vídeo y escriban en una hoja solo las respuestas y después avancen para ver si las han hecho bien, ¿ok? Entonces, ahora empezamos. Dice, la número 1, en la calle hay mucha gente. Gente es un sustantivo, por lo tanto es el mucho que lo modifica y en este caso tiene que concordar con gente, que es una palabra femenina. Número 2, estoy muy lejos de mi casa. Lejos es un adverbio y la palabra que modifica el adverbio es muy. Número 3, tengo mucho calor. Recuerden que las palabras en español son masculinas. Entonces, 3, tengo mucho calor. Número 4, no suelo leer mucho. Es el mucho que modifica al verbo. Número 5, María es muy antipática. Antipática es un adjetivo y es el muy que lo modifica. Número 6, no hago mucho deporte. Número 7, José está muy cerca de descubrir el secreto. Cerca es un adverbio y es muy que lo modifica. Número 8, tengo que hacer muchas tareas de español. Número 9, es muy fácil llegar a tu casa. Y número 10, es mucho peor no obedecer a tu padre. La número 10, recuerden, cae en la excepción, ¿no? Hay 8 comparativos que ustedes tienen que recordar que son modificados por mucho, ¿sí? Entonces, recuerden, son mejor, peor, mayor, menor, antes, después, más, menos. Estos 8 aquí van a ser modificados por mucho. No se olviden, apréndanse esa excepción. Y bueno, ahora sí, el vídeo de hoy se ha acabado, los contenidos ya han sido tratados. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues ya saben, vayan a mi blog y hagan las tareas. Después de las tareas vienen aquí para resolverlas y también no se olviden, vayan al Instagram, que siempre hay cosas nuevas para que ustedes aprendan. ¿Vale? Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches.